tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5, somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El equipo está conformado por Muñoz Calderón Luis Fernando, Vázquez Piña Eric Donovan, Molina Arcos Carlos Alberto, Tezoquipa Soccer Brenda, Nava Fernández Abdil y su servidor Ismael Ramírez. El tema que les vamos a explicar siguiente es la unidad 3, que son las capas inferiores del modelo OSI, TCP y IP. 3.1.2. Los protocolos de la capa de red. Los protocolos implementados en la capa de red que llevan datos del usuario son la versión 4 del protocolo de Internet IPv4, la versión 6 del protocolo de Internet IPv6. El protocolo de Internet IPv4 IPv6 es el protocolo de transporte de datos de la capa 3 más ampliamente utilizado. Protocolo IP. Las características de este es un protocolo orientado a no conexión. Fragmenta paquetes si es necesario direccionamiento mediante direcciones IP lógicas, IP de 32 bits. Si el paquete recibido permanecerá en la red durante el tiempo finito. Tamaño máximo del paquete de 65.635 bytes. En realidad el protocolo IP procesa datagramas de IP de manera independiente al definir su representación, ruta y envío. El protocolo ICMP, protocolo de mensajes de protocolo de Internet. Si se tiene en cuenta esos casos, controles que llevan a cabo el protocolo IP y el ICMP no permite corregir los errores, sino los notifica a los protocolos de capas cercanas. El protocolo ICMP es usado por todos los routers para identificar un error llamado un problema de entrega. Las funciones es un protocolo que permite administrar información relacionada con los errores de los equipos en red. Verifica la conectividad entre los equipos. El protocolo IGMP, sus características son que proporciona un protocolo para intercambiar y actualizar información cercana de pertenencias de host a grupos de multidifusión específicos. Sus funciones son que el protocolo IGMP funciona como una extensión del protocolo IP. Se emplea para realizar IP multicast, es decir, cuando el envío de los datos a una dirección IP pueden alcanzar múltiples servidores de la red o a todas las máquinas de una subred. Se utiliza para establecer los miembros de la red, pesar información de los miembros y establecer rutas. El protocolo X.25, sus características en la actualidad. X.25 es la norma de la interfaz orientada al usuario de mayor difusión en las redes de paquetes en gran cobertura. El servicio que ofrece es orientado a la conexión fiable, en sentido de que no duplica, pierde ni se desordena. Sus funciones son la recuperación de errores, identificación de paquetes procedentes de ordenadores y también correctos, asentimientos de paquetes rechazados de los paquetes. Protocolo ARP. Características del protocolo ARP. Es un protocolo de broadcast, recibe una dirección IP de destino y la envía a una petición a todas las máquinas buscando la dirección MAC. Tema 3.1.3, enrutamiento y sus características. Se le conoce como el nombre de enrutamiento routing, el proceso que permite que los paquetes IP enviados por el host original lleguen a los hosts destinados de una forma adecuada. En su viaje entre ambos hosts, los paquetes se deben atravesar en número indefinidos de hosts o dispositivos de red intermediados. Debidamente existir algún mecanismo capaz de direccionar los paquetes correctamente de uno de otros hasta alcanzar el destino final. La tabla de enrutamiento contiene información que un router usa entre sus decisiones al reenviar paquetes para la decisión de enrutamiento. La tabla de enrutamiento necesita representar el estado más preciso en rutas de la red, las que el router puede acceder. La información de enrutamiento desactualizada significa que los paquetes no pueden reenviarse al siguiente salto más adecuado, causando demoras o pérdidas de paquetes. 3.1.3.1 Enrutamiento estático. El enrutamiento estático proporciona un método que otorga el control absoluto sobre las rutas por las que transmiten los datos. Para esto, en lugar de configurar protocolos de enrutamiento dinámico, se crean manualmente. El comando para configurar el enrutamiento estático es iprouter. Procesa enrutamiento dinámico. El router envía y recibe mensajes de enrutamiento en sus interfaces. El router comparte mensajes de enrutamiento e información de enrutamiento. Los routers intercambian información en el enrutamiento para obtener información sobre las redes remotas. Cuando un router detecta un cambio de topología, el protocolo de enrutamiento puede anunciar este cambio a otros routers. A continuación, mi compañera Brenda les explicará los siguientes subtemas. El siguiente subtema es enrutamiento dinámico. En esencia, los protocolos de enrutamiento dinámico permiten a los routers aprender a medida que la red cambia. Para ello, utiliza un conjunto de procesos, algoritmos y mensajes que les permite descubrir redes remotas y mantener la información en enrutamiento actualizada. Para realizar dichas tareas, los protocolos de enrutamiento dinámico
disponen de 3 elementos. La primera es estructura de datos que existen en tablas o bases de datos que se mantienen en la RAM. La segunda es algoritmo 0, secuencia de instrucciones que sigue el enrutador y que permite, a partir de la información disponible, establecer la mejor ruta. La tercera es mensajes de protocolo de enrutamiento, que es básicamente la información que intercambia con los routers vecinos. El segundo subtema es el direccionamiento IP. Una dirección IP es una dirección usada para identificar únicamente un dispositivo en una red de IP. El direccionamiento se compone de 32 bits binarios que pueden ser visibles en una porción de la red y recibe la porción con la ayuda de una máscara de subred. Por esta razón se decide que una IP se expresa en formato decimal con puntos. Por ejemplo, la 172.16.81.100. El valor en cada octeto posee un rango decimal de 0 a 255 bits. El manejo de subredes. Cuando definamos una red se debe de tomar en cuenta el número de nodos que ésta va a tener, ya que es indispensable para tener una idea concreta de qué tipo de red necesitamos. La red se divide por su funcionalidad y tamaño. Todos los dispositivos necesitan una dirección IP para las comunicaciones con otros dispositivos. Entre los dispositivos de red que requieren una dirección IP se incluyen interfaz LAN de router, interfaz serial, que sería la WAN del router. Entre los dispositivos de red que requieren una IP está el switch. La división de subredes. Hay dos formas de dividir una subred, que es la longitud estática y la longitud variable. La longitud estática implica que todas las subredes deben tener la misma máscara, lo que obligará a poner la que necesite, la que tenga más ordenadores. La longitud variable permite que no haya que variar las direcciones de red caso de cambios en una de subredes. Una subred que necesita dividirse en otras dos puede hacerlo añadiendo un bit a su máscara sin afectar el resto. A continuación, mi compañero Carlos va a explicar los siguientes subtemas. El subtema 3.1.4.4, que es BLSM y CIDR. Bueno, para empezar, el BLSM son las máscaras de subred de tamaño variable, de inglés variable, Length Subnet Max, que representan otras de las tantas soluciones que se implementaron para evitar el agotamiento de direcciones IP. Esto fue en el año de 1987. Con esto, un administrador de red puede usar una máscara larga en las redes con pocos hosts y una máscara corta en las subredes con muchos hosts. Un administrador de red debe usar un protocolo de enrutamiento que brinde soporte para él. Permite que una organización utilice más de una máscara de subred dentro del mismo espacio de direccionamiento de una red. La implementación de esta es la máxima de la eficiencia de direccionamiento y con frecuencia se le conoce como una división de subredes en otras subredes. El CIDR es el enrutamiento entre dominios sin clases y representa la última mejora en el modo de interpretar las direcciones IP. Su introducción permitió una mayor flexibilidad de dividir rangos de direcciones IP en redes separadas. De esta manera permitió un uso más eficiente en cada vez más escasas de direcciones IPv4. Un mayor de uso de la jerarquía de las direcciones es la sobrecarga de los enrutadores principales de Internet para realizar el encadenamiento y así reemplaza la sintaxis previa de nombrar una dirección IP. El siguiente subtema es el 3.1.5, que es el manejo del gateway. Un gateway es un equipo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas completamente diferentes a todos los niveles de comunicación. La traducción de las unidades de información reduce mucho la velocidad y de transmisión a través de estos equipos. Una de sus funciones es que operan los niveles más altos del modelo de referencia OSI y realizan la conversión de protocolos para la interconexión de redes con protocolos de alto nivel que son diferentes. Incluyen los 7 niveles del modelo OSI de referencia y aunque son más caros que un router, se pueden utilizar como dispositivos universales en una red corporativa compuesta como un gran número de redes de diferentes tipos. Tienen mayores capacidades que los routers porque no solo conectan redes de diferentes tipos, sino también aseguran que los datos de una red que transportan son compatibles
con otra red. El siguiente subtema es el 3.2, que es la capa de enlace de datos. La función de esta es preparar los paquetes de la capa de red para ser transmitidos y controlar el acceso a los medios físicos, que es la capa de la aplicación que provee la interfaz al usuario. La capa de transporte es responsable de dividir y manejar las comunicaciones entre los procesos que funcionan en los dos sistemas finales, y los protocolos de red organizan nuestros datos de comunicación para que así puedan viajar a través de internet desde los hosts que lo origina hasta el host destino. El siguiente subtema es el 3.2.1, que son las técnicas de control de acceso al medio. La regulación de la colocación de tramas de datos en los medios es conocida como control de acceso al medio. Entre las diferentes implementaciones de los protocolos de la capa de enlace de datos hay diferentes métodos de control de acceso a los medios. Uno de ellos es los medios compartidos, que son algunas topologías de red que comparten un medio común con varios nodos. En cualquier momento puede haber una cantidad de dispositivos que intentan enviar y recibir los datos utilizando los medios de red. Hay reglas que rigen como dispositivos que comparten los medios. Otro punto de esto es que hay dos métodos básicos de control de acceso al medio para medios compartidos, que es el controlado y el basado de contención. El controlado es el que cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio, y el basado en la contención es el de que todos los nodos compiten por el uso del medio. Los medios no compartidos son los protocolos de control de acceso al medio para medios no compartidos que requieren poco o ningún control antes de colocar tramas en los medios. Estos protocolos tienen reglas y procedimientos más simples para el control de acceso al medio, tal sea el caso de las topologías punto a punto. El segundo es el full duplex y el half duplex. Quiere decir que los dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios, pero no pueden hacerlo simultáneamente entre ellos. Ethernet ha establecido reglas de arbitraje para resolver conflictos que surgen a distancias donde más de una estación intenta transmitir al mismo tiempo. En esta comunicación, los dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone que los medios están disponibles para transmitir para ambos nodos en cualquier momento. O sea que por lo tanto no hay necesidad de arbitraje de medios en la capa de enlace de datos. A continuación, mi compañero Luis les explicará los siguientes subtemas. El siguiente subtema es el 3.2.2, direccionamiento del control de acceso al medio y tramado de datos. La descripción de una trama es un elemento clave de cada protocolo de capa de enlace de datos. Los protocolos de capa enlace de datos requieren información de control para permitir que los protocolos funcionen. La información de control puede indicar que nodos están en comunicación con otros, cuando comienza y cuando termina la comunicación entre nodos individuales, qué errores se producen mientras los nodos se comunican, qué nodos se comunicarán luego. La capa de enlace de datos prepara un paquete de transportar a través de los medios locales, encapsulándolos con un encabezado y un tráiler para crear una trama. El siguiente subtema es el 3.2.3, estándares. A diferencia de los protocolos de las capas superiores del conjunto TCP/IP, los protocolos de capa de enlace de datos generalmente no están definidos por solicitudes de comentarios RFC, a pesar de que el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, IETF, mantiene los protocolos y servicios funcionales para el suite de protocolos TCP/IP. En las capas superiores, la IETF no define las funciones ni las operaciones de capa de acceso a la red del modelo. La capa de acceso de red TCP/IP es el equivalente de las capas de enlace de datos OSI y la física. Estas son dos capas que se verían en capítulos separados para un análisis más detallado. Los protocolos y servicios funcionales de la capa de enlace de datos son descritos por organizaciones de ingeniería como la IEEE, ANSI y I2I y compañías de telecomunicaciones. Las organizaciones de ingeniería establecen estándares y protocolos públicos abiertos. Las compañías de comunicaciones pueden establecer y utilizar protocolos propios para aprovechar los nuevos avances tecnológicos y oportunidades de mercado. Estándares para la capa de enlace de datos. Se conforma por ISO, IEEE, ITU y ANSL. La ISO HDLC, control de enlace de datos de alto nivel. La IEEE 802.2 LLC, la 802.3 Ethernet, la 802.5 Token Ring y la 802.11 Wireless LAN, lo que es LAN inalámbrico.
La ITU es Q922, es un estándar de Relay. La Q921 es un estándar de enlace de datos. Y HDLC, que es control de enlace de datos de alto nivel. La ANSL tiene estándares de 3T9.5, ADCC-P, protocolo de control de comunicaciones avanzadas de datos. El siguiente subtema es el 3.2.4, comparación entre topologías y lógica física. La topología de una red en la configuración o relevación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Las topologías de red pueden verse a nivel físico y a nivel lógico. Lo que es la topología a nivel lógico es la forma en la que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta configuración consiste en conexiones virtuales entre los nodos de una red independiente de su distribución. La topología física es una configuración de nodos y las conexiones físicas entre ellos. La representación de cómo se usan los medios para interconectar los dispositivos. La topología física abarca capítulos posteriores de un curso. Las topologías lógicas y físicas generalmente se utilizan en redes como son a punto, múltiple de acceso y anillo. 3.3.1 Introducción. La función de la capa física de OSI es la de codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa en enlaces de datos, además de transmitir y recibir señales a través de dos medios físicos, alambres de cobre, fibra óptica o medio inalámbrico, que conectan los dispositivos de red. A continuación, mi compañero Eric va a explicar los siguientes subtemas. El subtema 3.3.2, que es señales de comunicación. Esto nos dice que es la capa física del OSI que proporciona los medios de transporte para los bits que conforman la trama en la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta nos dice que hay en el envío de tramas a través de medios de transmisión que requieren los siguientes elementos de la capa física, los cuales son medios físicos, conectores asociados. El otro es una representación de los bits en medios, codificación de los datos y de la información de control y sistema de circuitos del receptor y transmisor de los dispositivos de red. Otra función sería la capa física de recuperar las señales individuales desde los medios, restaurarlas para sus presentaciones de bit y enviar los bits hacia la capa de enlace de datos como una trampa completa. El siguiente subtema es el 3.2.2.2, que es el funcionamiento. Esto dice que los medios no transportan la trama como una unidad de entidad. Los medios transportan señales. Una vez que ya se hayan transportado, representan los bits que conforman la trama. Estos existen en tres tipos básicos de los medios de red en los cuales se representan los datos. La primera sería cable de cobre, la segunda fibra y la tercera que sería el inalámbrico. Una identificación de una trama nos dice que cuando la capa física codifica los bits en señales para un medio específico, este dice que debe de distinguir dónde termina una trama y dónde se inicia la próxima. También dice que para habilitar un dispositivo es que este tiene que receptar al fin de conocer de manera clara el límite de una trampa. El dispositivo que está transmitiendo agrega señales para designar el comienzo y el final de una trama. El 3.3.2.3, que son los estándares, dice que es al igual que otras tecnologías asociadas con la capa de enlace de datos, que son las tecnologías de las capas físicas, se definen con diferentes organizaciones, las cuales son la Organización Internacional para los Estándares, que sus iniciales son ISO, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es la IEEE, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, que es la ANSI, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es ITU, y la Asociación de Industrias Electrónicas, Asociación de Industria de Telecomunicaciones, que es la EIA, TIA. Dice que las tecnologías definidas por estas organizaciones incluyen 4 áreas de estándares de la capa física, que son propiedades físicas y eléctricas de los medios, propiedades mecánicas, que estas están conformadas por materiales, dimensiones, diagrama de pies de los lectores, y esto dice que todos los componentes del hardware, como adaptadores en red, que son la tarjeta de interfaces de red, interfaces y conectores, material y diseño de los cables, se especifican de los estándares asociados con la capa física. De la 3.2.2.4, que es la señalización y codificación física, esta nos dice que las 3 funciones esenciales de la capa física son los componentes físicos, codificación de datos, señalización, y los elementos físicos son los dispositivos electrónicos del hardware,
medios y conectores que transmite y transportan señales que representan los bits. Bueno, la codificación es un método utilizado para convertir un streaming de bits de datos como un código predefinido. La señalización dice que es la capa física para deber generar las señales inalámbricas, ópticas y eléctricas que representan el 1 y el 0 en los medios. A continuación mi compañero Abdiel les dirá los siguientes subtemas. A continuación les voy a hablar sobre el tema 3.3.2.5, que es la representación. Si bien todos los bits se conforman de una trama, se representan ante la capa física como una unidad. La transmisión de la trama a través de los medios se realiza mediante un stream de bits enviados uno por vez. La capa física representa cada uno de los bits de la trama como una señal. Ubicada en los medios, cuenta como un plazo específico de tiempo para ocupar los medios. Esto se denomina tiempo de bits. Las señales se representan mediante el dispositivo receptor. Se vuelve a enviar para representarlas como bits. Señalización NRZ. Como primer ejemplo, experimentamos un método simple de señalización sin remoto a cero. En NRS, el stream de bits se transmite como una secuencia de valores de voltaje. Un valor de bajo voltaje representa un 0 lógico y un valor de alto voltaje representa un 1 lógico. El intervalo de un voltaje depende del estándar específico de cada capa física utilizado. Codificación Manchester. En el lugar de representar bits como impulso de valores simples de voltaje, en el esquema de codificación Manchester, los valores de bits se representan como transmisión de voltaje. Por ejemplo, una transmisión de un voltaje bajo un voltaje alto representa un valor de un bit, o una transición de un voltaje alto a un voltaje bajo representa un valor de bit de 0. A continuación, el siguiente subtema, que es el 3.3.3, que consiste en los medios de transmisión, que consiste en el cable de par trenzado. Este consiste en un par de hilos de cobre conductores cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía a mayor número de cruces por unidad de longitud. Mejor comportamiento ante el problema a diafonía. Existen dos tipos de par trenzados, sin blindaje y blindado. El cable de par trenzado sin blindaje, que es el UTP, el trenzado sin blindaje, este tipo más frecuente de medios de comunicación, está formado por dos conductores, habitualmente de cobre, cada uno con su aislante de plástico de color. El aislante tiene un color asignado para su identificación, tanto para identificar los hilos especificados de un cable como para identificar qué cables pertenecen a un par dentro de un manojo. El cable blindado, este par trenzado blindado, tiene una funda de metal o un cubrimiento de malla entrelazada que rodea cada par de conductores enlazados. Esa carcasa de metal evita que penetre el ruido electromagnético y elimina un fenómeno denominado interferencia, que es un efecto indeseado de un canal sobre otro canal. El STP tiene las mismas consideraciones de calidad y usa los mismos conectores que el UTP, pero es necesario conectar el blindaje a tierra. El cable coaxial es el que transporta señales con rango de frecuencia más altos que los cables de pares trenzados. El cable coaxial tiene un núcleo conductor central formado por un hilo sólido o enfiliado, habitualmente de cobre, recubrimiento por aislante y material dieléctrico, que a su vez está recubierto de una hoja exterior de metal conductor, malla o una combinación de ambos. También habitualmente de cobre. La cubierta metálica exterior sirve como para blindaje contra el ruido y como un segundo conductor. Entre el conductor está recubrimiento por un escudo aislante y todo el cable por una cubierta de plástico. La fibra óptica es un enlace hecho de hilo muy fino de material transparente de pequeño diámetro, recubierto de un material poco que evita que la luz que se disipe por el núcleo. Generalmente el vidrio o plástico se envía pulsos de la luz. A continuación, el subtema 3.3.1,
que es la conexión de la comunicación. La capa física se ocupa de la señalización de los medios de red. Esta capa produce representación y agrupación de bits en voltaje, radiofrecuencia e impulsos de la luz. Muchas organizaciones estándares han contribuido con la disponibilidad para diferentes comunicaciones de datos. Estas especificaciones diferentes, implementaciones de la capa de enlace de datos, que es ancho de banda de la comunicación, tipo de conductores utilizados, gama de pines y códigos de colores de las conexiones y medios, distintas máximas de los medios. El subtema 3.3.2 son los tipos de medios. Y estos nos dicen que son las ondas de radio. Y las ondas de radio utilizan 5 tipos de programación: superficies, troposférica, ionosférica, línea de visión y espacio. Cada una de ellas se diferencia por la forma en que las ondas del emisor llega al receptor, siguiendo las curvas de la Tierra. Es un sistema de microondas que usa espacios aéreos como medios físicos de la transmisión. La uniformación transmite en forma digital a través de ondas de radio de muy corta longitud y en algunas cosas unos pocos centímetros. Microondas terrestres. Suelen utilizarse antenas parabólicas para conexiones a larga distancia. Se utilizan conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas. Las microondas satelitales. El satélite recibe las señales y las amplifica a resistente o las retransmite en la dirección adecuada para mantener la alineación del satélite de los receptores y emisores de la Tierra. El satélite debe de ser geoestacionario. Infrarrojo. Las redes de infrarrojo nos permiten la comunicación entre dos modos, usando una serie de LEDs infrarrojos. Para ello, se trata de emisores, receptores de las ondas infrarrojas entre ambos dispositivos. Cada dispositivo necesita a otro para realizar la comunicación. Por ello, es escasa y su utilización es a gran escala. Bueno, pues eso sería todo y gracias por estar.